43. El Salmo 42 y 43 va a ser el salmo en el cual vamos a reflexionar en esta noche. Así que los invito a abrir sus Biblias allí. Salmo 42 y 43. Muy bien, mis hermanos. Buenas noches para todos de nuevo. Vamos a leer nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Libérame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque me has desechado, porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta semana leí un encabezado en una de las revistas de nuestro país y decía esto. Dice que 3 meses después de la llegada de la pandemia en el país se enfrenta otra crisis. Esta es una crisis de salud mental. Uno tras otro, los estudios reportan un aumento de síntomas como la depresión, la ansiedad, el insomnio, abuso de sustancias psicoactivas, no solo por la amenaza del coronavirus, sino por el aislamiento social, la pérdida de la estabilidad económica y la incertidumbre, la inseparable compañera en este tiempo. Luego dice que tras 15 de encierro, un estudio hecho por Profamilia con una muestra de 3.500 colombianos reportó que esta nueva vida empeoró estos índices. Más del 60% de estas personas encuestadas habían tenido problemas de ansiedad y sentía que perdía el control de su vida, dice Juan Carlos Rivillas, director de investigación de Profamilia. Incluso los que han logrado adaptarse a las medidas preventivas reportaron problemas de sueño y ansiedad, depresión. De estos, un grupo conformado en su mayoría por mujeres amas de casa menores de 39 años reportaron ansiedad, depresión, ira, desmotivación. Dice que sufren, pero son las que más cumplen las medidas de la cuarentena. Muy bien, con esta introducción quisiera pues que notaran realmente cómo la situación, las circunstancias nos pueden llevar, como las que estamos viviendo, nos pueden llevar a sufrir y a sentir lo que el salmista está sintiendo en lo que acabamos de leer. Las circunstancias como las que estamos viviendo hacen que, o han hecho que la depresión haya aumentado en Colombia, y las citas, por lo menos en las EPS y en los lugares donde hay psicólogos, han aumentado el 30%. O sea, si antes habían muchas personas con depresión, hoy aumentó el 30% más estas citas. La pregunta es: ¿qué de ti? Bueno, como cristianos también nos deprimimos. Esta mañana recordaba con mi esposa a Elías, ¿no? Quien
después de haber hecho una heroica demostración de fe cuando mató a los 400 profetas de Baal, entró en una depresión profunda y se escondió en una cueva huyendo de esta reina Atalía, a causa del temor, ¿verdad? Y entró en una depresión muy profunda. Los cristianos se deprimen. El salmista, los hijos de Coré que están hablando aquí, este hombre estaba realmente muy deprimido. Y el salmo no esconde las angustias que este hombre estaba teniendo en su corazón. Y la pregunta es, ¿qué de ti? Estamos viviendo, hermanos, en un mundo caído, donde también nos deprimimos. Uno de los síntomas de alarma de la depresión son que tenemos, síntomas, sentimientos de tristeza, a veces tenemos desesperanza o ganas de llorar, otros les da arrebatos de enojo, o se ponen irritables, sentimientos de frustración, pérdida de interés por actividades que habitualmente hacían y les gustaban, alteraciones del sueño, sea insomnio o dormir demasiado, cansancio, falta de energía, que pues requiere un trabajo y un esfuerzo mayor para hacer las cosas cotidianas, falta de apetito o mucho apetito, puede ser ambas, ¿verdad? O baja de peso, aumento de peso, ansiedad, agitación, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpa, una fijación extrema en los fracasos del pasado o en las cosas que están sucediendo en el presente, pensamiento frecuente sobre la muerte, pensamientos suicidas, problemas físicos inexplicables como dolores inexplicables. Bueno, todo esto hace parte de síntomas comunes de lo que es la depresión. Y los cristianos también la sufren. No sé si alguna vez ha sentido que Dios se ha olvidado de usted, o que tal vez usted nunca va a poder estar bien con Dios, o ha sentido un alejamiento, un enfriamiento espiritual, un alejamiento de Dios, o apatía por las cosas espirituales, cuando usted antes le gustaban leer su Biblia y siente que está realmente apático acerca de las cosas de Dios, y aunque no nos alejamos del todo, allí estamos con esta frialdad, ¿verdad? Alguien dijo que para los cristianos la depresión es como la noche oscura del alma. Y este es el tema que vamos a tratar en esta noche, y es el tema del Salmo 42 y 43. Estos dos salmos siempre se han leído juntos en la historia de la iglesia. Son los dos primeros salmos del segundo libro de los salmos. Los salmos tienen 5 libros, este es el segundo libro y comienza con el Salmo 42 y 43. Estos salmos, muchos de los salmos de este segundo libro se le atribuyen a David. Unos 18 salmos son de David. Otros, por ejemplo, uno es de Asaf, otro es de Salomón, 3 no tienen nombre, y 8 de esos salmos son de los hijos de Coré, y estos son 2 de los 8 salmos de los hijos de Coré. Y este salmo tiene mucho que decir acerca de la depresión espiritual, lo que puede causar la depresión y cómo podemos salir de ella, cómo podemos tratar con ella, el remedio. De hecho, estos dos salmos fueron una inspiración para uno de los libros más preciosos de Martin Lloyd, más vendidos por lo menos, el libro de la depresión espiritual, se lo recomiendo. Ahora, la mayoría de nosotros, aunque no estemos ahora mismo experimentando depresión, seguramente la experimentaremos. En este mundo como en el que vivimos, realmente vamos a estar abatidos en algún momento de nuestras vidas. Y se van a preguntar en algún momento de su vida, en medio de la depresión espiritual, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Como dice el Salmo 42.5, 42.11 y 43.5. La idea es que aquí, en esos momentos, nosotros podamos realmente encontrar el remedio para la depresión. Y el remedio son estas palabras: aún he de alabarte, Señor. Esas palabras significan que mi estado de ánimo actual, mi depresión espiritual presente, pues no es el acto final del drama de mi vida. Dios tiene buenos planes aún en medio de las circunstancias difíciles en las que nos mete, ¿verdad? Nos hace pasar. Así que estos dos primeros salmos, escritos por los hijos de Coré, nos ayudan, ¿verdad?, a entender la depresión y a salir de ella, colocando nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios.
Los hijos de Coré, ¿quiénes eran? Bueno, eran levitas, eran descendientes de Coat. Coat está en Primera de Crónicas 6:22. Habla de los hijos de Coat y uno de ellos era Coré. En el 9:17 habla de que muchos de ellos se dedicaron al templo. Segunda de Crónicas dice que se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ellos servían a Dios en la música del templo, del tabernáculo del Señor. Ahora, si ustedes han leído su Biblia en los libros de la ley de Moisés, recordemos que esta familia pues sufrió juicio de parte de Dios a causa de su rebelión. Su papá Coré lideró una rebelión contra Moisés y él junto con su familia pues murió bajo el juicio de Dios. Él y todos los líderes que le acompañaron en esta rebelión. Eso está, usted lo puede leer en Números 16, cómo sucedió esto. Y bueno, fue resumido por Judas 11. Dice, ay de ellos, de los falsos profetas, porque han seguido el camino de Caín. Se alzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí habla de la rebelión de Coré y cómo él pereció a causa de esta rebelión. Ahora, por alguna razón, los hijos de Coré en este juicio se salvaron de mano de Dios y se dedicaron a producir y a cantar alabanzas a Dios en el tabernáculo. Es probable que haya sido por agradecimiento al Señor. Lo hicieron en el templo y luego en el tabernáculo. El hecho de que ellos no hayan muerto se cita en Números 26:11. Dice que los hijos de Coré no murieron. O sea, Dios tuvo de ellos misericordia y esto nos ayuda a entender algo maravilloso y es que nos enseña cómo Dios pues tiene misericordia también de los hijos de aquellas personas que blasfeman o apostatan de la fe. Nos enseña que pueden existir hijos, ¿verdad?, de padres que no son devotos y que sean realmente consagrados a Dios. Así como pueden existir padres muy devotos con hijos reprobados. Entonces es algo que la Escritura también nos enseña normalmente. Esto podría suceder en una familia. Nosotros oramos para que Dios realmente se acuerde de nuestros hijos. Y por supuesto, los hijos deben saber que si tiene padres impíos o reprobos, pues no, su vida realmente, o sea, esto no debe ser un estorbo, para servir al Señor, el pecado de sus padres. Ahora, en varios manuscritos hebreos, como les dije, esos salmos iban juntos. Son una unidad, el Salmo 42 y 43, esos salmos de Coré, de los hijos de Coré. Y si notan en sus Biblias, de hecho, el Salmo 43 no tiene un título introductorio. Parece ser que va seguido. Entonces, además, si notan también, hay un estribillo que se repite 3 veces, 2 en el Salmo 42 y 1 en el Salmo 43. El que está en el 42:5, 11 y 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. O sea que ambos salmos están tratando con esto, con la turbación del alma, con la depresión espiritual. Ambos salmos están tratando con esto y con la solución. Nos ofrecen, de hecho, 6 causas de la depresión, que es la causa, y nos dan la cura para ella. Entonces vamos a ver primero en estos 2 salmos las causas de la depresión. ¿Por qué nos deprimimos los creyentes? Bueno, por supuesto no estoy hablando a personas del mundo, estoy dando por sentado que aquí somos creyentes y que todos, ¿verdad?, en algún momento de nuestras vidas podemos sufrir de depresión. Y aquí vemos algunas causas de ellas, de esta depresión. Una de ellas es la ausencia forzosa del templo de Dios. Esta es una causa de depresión. Y esto puede ser una causa aún en nuestros días. Nosotros no estamos, de hecho, congregándonos como lo hacíamos antes. No estamos alabando al Señor juntos como congregación. Esto realmente es como la Biblia dice que son como las puertas de Sion, son las puertas del cielo. Cuando nos reunimos cada 8 días en la iglesia, esto es algo maravilloso, extraordinario. Y noten lo que dice allí en el Salmo 42 del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y ella se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Él estaba resintiendo el hecho de que está lejos del templo de Dios. Él anhela ese tiempo cuando regrese de nuevo a alabar al Señor junto con el pueblo de Israel. Él está entonces en una situación de alejamiento forzoso del templo de Dios, donde Dios era adorado, era lugar de Dios. O sea, no sabemos quién fue esta persona que compuso el Salmo, es un hijo de Coré, pero no sabemos cuál de ellos, ¿verdad? Pero sí sabemos que él estaba molesto por esto, él estaba realmente deprimido por esta circunstancia. Él estaba lejos de la ciudad de Dios, de Jerusalén, del lugar donde Dios había puesto su nombre, estaba lejos del culto de Dios, el culto de Jehová, este culto que se hacía, este servicio a Dios que se hacía en el monte de Sión, y sintió además que estaba separado de Dios, y por eso el Salmo comienza con esta queja, ¿no? Él está aquí clamando como alguien que está sediento a causa de que no está delante de Dios, no está en el lugar de Dios, no está en la tierra santa. Dice que de hecho él está lejos de Jerusalén. Más adelante en el versículo 42:6 nos dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, noten esto, desde la tierra del Jordán, de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Parece que él está lejos, cerca al monte de Hermón, en un monte pequeñito que se llama Mirzar. Algunos no se ponen de acuerdo dónde queda esto, pero probablemente es una montaña muy pequeña que queda cerca al monte Hermón. Y esto queda bastante lejos de Jerusalén. Los comentaristas dicen que cuando la gente estaba yendo cautiva en el tiempo de Jeremías hacia el exilio babilónico, ese lugar, ese monte pequeño, seguramente era el lugar donde se podía ver de lejos las montañas de la patria de Jerusalén al sur. Así que era como el último avistamiento de los montes de Jerusalén, de los montes de Israel. Entonces ellos están viendo desde lejos con nostalgia el lugar donde Dios es alabado. Él está pues lejos de su casa, él está lejos de la casa de Dios y por supuesto se siente lejos de Dios. Ahora, no es que él no crea que Dios es omnipresente, de ninguna manera. O sea, Dios está en todas partes. Por supuesto, no es que un creyente se deprima porque piense que Dios está lejos en ese sentido, que no sea omnipresente y que no esté con nosotros, o que Dios no está con él. No es eso lo que él está manifestando. De hecho, él está orando a Dios porque entiende que Dios está con él en medio de esa forzoso alejamiento de la casa de Dios. Pero el hecho de estar lejos de la casa de Dios lo ha deprimido y su depresión le ha hecho sentir que realmente Dios está como ausente. Ese es un sentimiento que experimenta un hijo de Dios cuando está limitado a congregarse con el pueblo de Dios. Alguien que ha entendido realmente y que se deleita en la casa del Señor, ¿verdad? Es alguien que puede sentir lo mismo que este hombre. Necesitamos recordar también que este hombre trabajaba en el templo. Era un hijo de Coré, uno de los cantores del templo, era de los que componía la música. Así que esa ausencia forzosa también lo alejó de su trabajo y por tanto lo alejó de su sentido de ser útil. Es decir, él se sentía también inútil en medio de este alejamiento forzoso. Se reflejó también en su sentido de propósito para vivir. Y quizás usted está sintiendo la fuerza de esto en estos tiempos, ¿verdad? En este tiempo de pandemia. Tal vez usted ha sufrido pérdida de su trabajo, el mismo emprendimiento que comenzamos tal vez se frustró o nos sentimos muchas veces como en un túnel sin salida, ¿no? Muchos tal vez no sea por la pandemia, pero puede ser que estén alcanzando allí ya la vejez y se sienten personas como más inútiles y resienten esto y se acuerdan de los tiempos mozos, ¿verdad? Cuando podían hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Bueno, muchos nos sentimos así, ¿verdad? Y esto nos hace sentir como en depresión. Así que esa es una causa de la depresión. Una de las causas es este alejamiento forzoso de aquellas cosas que nos dan sentido de propósito, que nos permiten ver la gloria de Dios. Este hombre estaba forzosamente lejos de la casa de Dios y es posible que nos esté pasando esto ahora, ¿no? Ahora, otras cosas que él sentía es que se estaban burlando de él. En el versículo
3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Y por qué? Mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este hombre estaba llorando, literal, porque las personas le estaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 10 vuelve a repetir, parece ser que esto lo aquejaba bastante, ¿no? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Esas eran como heridas, como latigazos para él, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, él lo sentía no solamente en el alma, en sus huesos, era algo que lo desgastaba profundamente. Así que él no solamente está en una tierra lejana forzosamente, él estaba rodeado de incrédulos que se burlaban de él y le decían estas palabras, ¿dónde está tu Dios? Ahora esto realmente fue terrible para él. En ese tiempo no existía como hoy pues el ateísmo, no era algo que existiera. La gente era muy creyente, no necesariamente en Jehová, ¿verdad? Pero creían en muchos dioses. Esto fue mucho antes de que el ateísmo existiera. La gente tenía por lo menos una infinidad de dioses en su lista de dioses. Entonces lo que estaban haciendo aquí era, la burla no era que Dios no existiera, sino que el Dios Jehová en el que él creía, pues lo había abandonado. O sea, y esto era peor todavía porque estamos hablando del Dios del pacto, ¿no? O sea, significaba como, ¿dónde está el Dios del que tú hablabas? ¿Dónde está tu Dios cuando lo necesitas? ¿Dónde está ahora mismo tu Dios? Entonces esto realmente lo hizo a él entrar como en enojo y en depresión profunda. Este hombre se abnegaba en lágrimas a causa de su dolor. ¿Dónde está Dios en verdad? Se preguntaba. ¿Dónde está Dios cuando estoy en un país lejano, separado de mi trabajo? ¿Dónde está Dios cuando estoy siendo burlado por mis enemigos? ¿Por qué Dios parece que no escuchara mis lamentos, mis lágrimas, que no viera mi clamor? ¿Por qué Él no interviene para cambiar mis circunstancias? Entonces esto también puede ser el hecho de que Dios se demore, ¿verdad?, en respondernos y que nos permita pasar por valle de sombra de muerte. Puede ser también una razón para la depresión. También este hombre, otra razón más por la cual entró en depresión es que él estaba recordando días mejores. En el versículo 4 nos dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. O sea, se deprime aún más. ¿Y qué recordaba él? Cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¡Wow! Eso era algo increíble. Como les decía, era un momento donde él recordaba en su memoria momentos gloriosos, donde él podía estar con el pueblo de Dios cantando junto a las alabanzas de Dios. Y bueno, esto es algo increíble que él recordaba y hacía memoria de estos momentos. Ahora, hay un uso que le podemos dar a la mente, a nuestra mente adecuado, en momentos en que estamos deprimidos. Podemos recordar los actos pasados de Dios como un estímulo para creer que Él va a volver a actuar por nosotros nuevamente en el presente. Pero este no es el uso que le está dando a su mente el salmista. Noten esto, el salmista lo que está haciendo aquí es recordando con nostalgia, ¿verdad? Aquí es un recuerdo melancólico del escritor de esos buenos días. Me acuerdo de estas cosas y derramo dentro de mí mi corazón, de cómo hice esto y esto, ¿no? Así que la alabanza es algo maravilloso, ¿verdad? Para todo creyente, y es algo que recordamos con nostalgia aún en medio de estos tiempos de pandemia, de poder reunirnos. Y esto puede también hacernos entrar también en nostalgia y en depresión. Recordar estas cosas, cómo el Señor nos permitió alabar libremente, ¿verdad? Sin forzosamente estar enclaustrados. Para muchos cristianos, algunos de sus mejores recuerdos son estos: adorar junto con otros creyentes en la casa de Dios. Y la ausencia de estos tiempos, estos recuerdos, pueden contribuir a que nos deprimamos. Bueno, hay otra razón aquí para la depresión, y es las pruebas abrumadoras de la vida. El Salmo 42:7 nos dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, imagínate que él estaba en las riberas del monte forzosamente aislado del pueblo de Dios, y comienza a recordar las experiencias abrumadoras que está viviendo y que ha vivido. Y este paisaje hermoso, seguramente, donde habían cascadas cerca del monte Hermón, cascadas que bañaban los valles y los montes, mientras estaba viendo cómo esas cascadas, estos abismos caían, y puede ser un espectáculo para la vista humana.
para él realmente eran un recordatorio de que las tribulaciones estaban pasando sobre él, situaciones adversas y innumerables, y no paraban, ¿verdad? Estaba como que un abismo llamaba a otro abismo y comenzaban las cascadas a caer sobre su vida y las ondas, y habla de tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Así que este hombre estaba realmente invadido por las pruebas y sabían que todas venían de parte de Dios, todas esas adversidades que le llevaron lejos de Jerusalén. Entonces, en otras circunstancias este paisaje era para deleitarse, pero en medio de la angustia ni el paisaje lo deleitaba. Él estaba completamente absorto, ¿verdad?, en medio de la depresión. Las cascadas eran un recordatorio no de frescura, ¿verdad?, sino más bien de esta mala experiencia que estaba viviendo y que estaba rompiendo su corazón y sus huesos y su mente. Otra cosa también que nos puede llevar a la depresión es que Dios no actúe rápidamente para ayudarnos. El versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? O sea, él se pregunta por qué está pasando esto, por qué es que Dios no actúa rápidamente para venir a su ayuda, porque es que esto no se acaba rápido. Y esto también nos puede estar pasando, ¿verdad? Y no es usual que una persona deprimida se sienta así, abandonada por Dios, y más cuando ve que las circunstancias se dilatan más y más, ¿no? Pensamos que ya se va a acabar cuando de pronto otros 15 días más y otros 15 días más, y no sabemos cuándo va a acabar esto, ¿no? Y esto nos puede llevar a una depresión. Otra cosa aquí que el salmista también nos cuenta acerca de su depresión está en el versículo 1 del Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Así que esta es otra causa de la depresión, son los ataques de enemigos sin escrúpulos. Y son probablemente las mismas personas que se burlaron de él antes, preguntando dónde está su Dios. Pero aquí lo habían estado atacando injustamente. Y él está aquí orando para que Dios le vindique. Es una súplica de que Dios vindique su causa. Ahora, muchos de nosotros podemos pues como estar relacionándonos con esto. Es muy usual que los creyentes también sean atacados, calumniados de manera injusta. El Señor dice en Juan 15, 19 y 20: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que usualmente, ¿verdad?, los creyentes son así, atacados, calumniados injustamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido calumnias, verdad?, porque estamos a favor de la verdad? Es asombroso la forma en que somos tratados muchas veces por levantar nuestra voz o por decir una opinión en medio de un mundo plural donde todo el mundo se alaba por las ideas locas que tiene, pero cuando expresamos nuestra opinión realmente nos tratan de una forma injusta y horrible, ¿verdad? Así que es inusual también que nos deprimamos por el trato malicioso e hiriente de parte de los impíos. Estamos en un mundo que aborrece a Dios y también aborrecerá a su iglesia. O sea, nomás esta semana que hace mucho rato no estaba comprando cosas por las aplicaciones y esto, y toda la semana he estado viendo como algunas aplicaciones que me puedan ser útiles para los trabajos de la academia, y en todas las aplicaciones, en todas las apps, ¿verdad?, aparecen estos anuncios de el día gay, la semana gay, películas gay, todo gay. Era algo terrible. Estaba hablando ayer con mi esposa, esto es horrible. O sea, es como si todos los mercados, como si todo el mercado estuviera abocado a esto, y realmente es el mundo que le espera a nuestra hija, y esto también hasta nos puede llevar a la depresión, o sea, ver lo que nos espera, ¿no? Y pensábamos en esto, es horrible el mundo en el que estamos viviendo, es un mundo ya sodomizado completamente. Y cuando nosotros damos una opinión al respecto, ¿verdad?,
La gente no tiene compasión de los cristianos, ¿no? Y nos tratan realmente y todo el mundo está a favor. Ya veía los comentarios hasta de mi propia familia, que mis amigos, que feliz día a mis amigos gays. O sea, todo esto se tiene como algo tan normal, cosas que son abominación contra Dios y que es una locura, ¿verdad? Estamos viviendo realmente en un mundo caótico. Y seguramente ahorita que suba esto a internet y hable de los gays, pues también nos cortarán las líneas. No es algo raro que pase. Este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Odian a los cristianos y odian a Dios. Así que eso también nos puede hacer entrar en depresión. Ahora hay muchas otras causas, pero estas son las causas que el salmista nos dice que podrían llevar a un creyente a la depresión espiritual. Martin Lloyd-Jones en su libro, de hecho, nombra muchas más. No puede ser que tengamos un temperamento propenso, inclinado a la depresión. Si usted tiene un temperamento así, nostálgico, puede ser que esté muy tentado a esto. O afecciones físicas también. Muchas enfermedades nos pueden llevar a la depresión solamente porque se nos bajan algunos niveles hormonales. O también una reacción negativa después de una gran bendición. En el caso de Elías, por ejemplo, cuando tenemos estos climas de victorias espirituales y luego viene una caída espiritual fuertísima, ¿verdad? Y nos sentimos en un hoyo profundo. O ataques de Satanás, es una de sus estrategias, hacernos sentir completamente sin sentido y sin propósito. O la incredulidad nuestra, que probablemente es la causa que más nos aqueja, ¿verdad? Que nos puede llevar a una depresión profunda. Ahora quizás puedes agregar tu propia lista. Fracasos personales, falta de empleo, temor al futuro, que pues también es incredulidad. Una gran decepción en tu vida. La carga por envejecer. La lista puede ser interminable, pero hay muchas otras cosas más, además de las 6 que enumera el salmista. Pero por lo menos son 6 cosas que nos ayudan a pensar en las posibilidades en que nosotros hoy podamos entrar en depresión en medio de estos tiempos de pandemia. Son circunstancias muy parecidas. Lejos de la casa de Dios, en un mundo sodomizado, donde seguramente recibiremos fuertes críticas y donde seremos muchas veces burlados. Y con esta nostalgia de vernos lejos, ¿verdad?, de la casa del Señor y no estar con nuestros hermanos, posiblemente esto nos lleve a una depresión espiritual. Ahora, ¿cuál es la cura que el salmista, en medio del aislamiento forzoso de la ciudad, cuál es la cura que él ve? La cura para la depresión. Vamos a ver la cura para la depresión espiritual, después de haber considerado las causas. Ahora, el mundo, por supuesto, recurre a muchas curas, pero son paños de agua tibia. Unas personas intentan escapar de la depresión, pues puede ser divorciándose. Ellos piensan que el divorcio, que terminar con su esposa o que aislarse de su familia o de sus hijos, que les trae tanta depresión, pues les puede llevar a tener más paz, pero esto los va a hundir peor en una depresión más profunda, ¿no? O tal vez se aboquen hacia el entretenimiento excesivo, escuchan música todo el día, o ven todo el día cosas, o se distraen todo el día, o están de vacaciones constantemente. Allí muchos jóvenes hoy que viven de depresión en depresión piensan que los viajes los pueden sacar de ella, ¿verdad? Y están buscando un viaje, hacer otro viaje. Y esto, ¿no? Y esta es la cultura en la que estamos viviendo. Entonces muchos, para salir del estado en el que están, acuden a esto, ¿no? Compras compulsivas, drogas, pastillas, tantas curas que son ineficaces para combatir esto. En el mejor de los casos, esto levanta nuestro espíritu por un momentico, ¿no? Mi esposa a veces me ayuda mucho porque yo soy una persona muy inclinada a deprimirme, pues antes mucho más, ahora un poco menos, pero es parte de mi carácter, ¿no? Melancólico. Pero me ha ayudado mucho el saber que a veces hago cosas que como para enajenarme, ¿verdad? Y pensando que esto me va a sacar del lugar donde estoy. Pero realmente todas estas curas son tontas, ¿verdad? No nos sumergen antes más en la tristeza
y nos pueden llevar hacia un túnel mucho más oscuro. Ahora el salmista pues nos dice cómo una persona piadosa puede vencer la depresión, cómo hacerle frente y cómo luchar contra ella. Entonces, en primer lugar, pues por supuesto debemos hacerle frente y saber identificar sus causas y sus síntomas. Como les dije al comienzo, ya vemos algunos síntomas, si vemos estos síntomas en nuestra vida, si estás muy irritable, si estás buscando comer mucho, si las cosas que te agradaban antes ya no, bueno, cosas por el estilo. Pues la idea es que tú sepas que estás viviendo en medio de una depresión y necesitas hacerle frente. Si estás en medio de una frialdad espiritual, tú necesitas entender que estás en medio de una depresión y luchar contra ella. El autor del salmista, la idea es que él no cede en este salmo ante la depresión, él no cede ante la conmiseración, sino que le hace frente y lucha contra ella. ¿Y qué hace para luchar contra ella? ¿Qué hace para hacerle frente? Bueno, él se recuerda a sí mismo aquello que él sabe. A veces se nos olvida lo que ya sabemos y él se lo recuerda. ¿Y qué se recuerda a él? Bueno, que no hay razones para estar deprimido porque él tiene esperanza. ¿Qué hace el salmista? Lo que hace él es recordarse el evangelio. Y es lo que debemos hacer nosotros cuando entramos en depresión. Tenemos un Dios pactual, un Dios de pactos, un Dios que nos ha dicho que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con él las demás cosas? O sea, el Señor, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Y no importa las circunstancias por donde Él nos vaya a hacer pasar, eso no va a durar para toda la vida ni va a ser eterno. Eso es un momento en comparación con una eternidad de delicias a su diestra. El Señor nos va a llevar por medio de valle de sombra de muerte muchas veces, pero nos va a llevar por ese camino porque sabe que ese camino nos va a llevar directo a gozar más rápido de su presencia. Es el camino más seguro para llegar a casa, para llegar otra vez a deleitarnos en Él. Así que tenemos que hablar con nosotros mismos en lugar de permitir que las circunstancias nos hablen. Noten esto muy bien. No dejes que las circunstancias te hablen. Entonces tal vez estés pegado todo el día a las noticias, no, que el coronavirus, que no sé qué, que esto va a poner peor, que no hemos llegado al pico, que no sé qué, que vamos a perder el trabajo, que va a haber recesión económica. Bueno, la idea es que no dejes que la circunstancia te esté hablando todo el tiempo. Bueno, está bien, estamos viviendo una realidad extraña, rara, atípica. Forzosamente estamos lejos de la casa de Dios, pero recordémonos a nosotros mismos que no hay razones para estar abatidos. Hablar con nosotros mismos es el remedio, en lugar de permitir que las circunstancias nos hablen. Esta es la esencia de la sabiduría para tratar con la depresión espiritual. Hablarle a nosotros mismos, hablarle a nuestro corazón, a nuestra alma, en lugar de dejar que las circunstancias nos hablen. Ese es uno de los primeros remedios que plantea el salmista. O para decirlo de otra manera, como dice Montgomery Boyce, la mente debe ser la que le hable a nuestras emociones. La mente debe ser la que le hable a nuestras emociones, en lugar de que las emociones le hablen a la mente. Hermano, tú debes hablarle a tu propia alma, predicarte a ti mismo y cuestionarte a ti mismo. Debes decirle al alma, como le decía el salmista a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y noten que él se recuerda lo que ya sabía. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo puedo esperar en Dios porque yo sé que le voy a poder alabar de nuevo en su casa. Sea que lo haga de nuevo con la iglesia, o sea que lo haga de nuevo en gloria, pero el Señor me está haciendo pasar por el lugar que más me conviene para llevarme a un lugar mejor, para llevarme como a otro nivel más glorioso de poderle alabar y experimentar mayor dulzura en su presencia, en su casa. Así que tú debes reprenderte a ti mismo, es lo que le está haciendo aquí. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? No hay razón para eso. Tú debes condenarte, esto es pecado. Estar así es pecado porque puedo esperar en el Dios del pacto, en este Yahweh que ha prometido estar con nosotros para siempre, que ha prometido llevarnos al lugar de su morada, sea que lo hagamos de manera anticipada aquí en la iglesia de nuevo, o sea que nos lleve a la gloria, ya que sea que muramos de coronavirus o no, un día vamos a estar en la presencia de Dios de nuevo. Y vamos a poderle volver, vamos a alabarle de nuevo porque Dios es nuestra roca. Él es nuestra salvación. Él no nos va a dejar en el lugar
en el lugar de prueba. Las pruebas duran y tienen una duración, aunque sean largas o cortas, no importa la duración, tienen una duración, tienen una fecha de caducidad. Y cuando se acaben, vamos a alabar al Señor, vamos a encontrarnos con Él. El Señor realmente va a ser nuestra salvación, Él es nuestro Dios que ha prometido, si nos dio a Cristo, o sea, si Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos, y Él pudo decir, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Y el Señor realmente le resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. O sea, si el Padre no privó al Hijo de esos sufrimientos y le llevó a la gloria y lo exaltó a su diestra, ¿cómo no lo hará con nosotros si estamos en Cristo? Así que podemos decirle a nuestra alma, espera en Dios. No debemos pues murmurar de esa manera horrible en medio de la depresión. No podemos quejarnos pues de las circunstancias. Así que esto es lo que alguien llamó la lucha entre el espíritu de la fe y el espíritu del abatimiento, entre el espíritu y la carne. Esta es una lucha, ¿sabe? Tenemos que hablarle a nuestra carne, mortificarla, hablar a nuestra mente incrédula y regañarla, condenarla, reprenderla, exhortarla. Espera en Dios. Hay que esperar en Dios. Esta es el primer remedio que el salmista nos plantea. El segundo remedio es retarnos a nosotros mismos a hacer lo que se debe hacer. Y esto es, hermanos, algo importante, que podamos entender que debemos desafiarnos a hacer lo que nuestra naturaleza nueva debe hacer, es decir, esperar en Dios. Esto es retarnos, espera en Dios, eso es un reto para nosotros, que en nuestra carne no queremos. Entonces no puede haber, en este mundo tan frustrante y tan lleno de pecado, ¿verdad? Muchas veces vamos a perder la esperanza y muchas veces vamos a caer en este tipo de ciclo, ¿verdad? Y el creyente que ha puesto su confianza en Dios antes y que ha visto la salvación de Dios antes, puede esperar lo mismo de Dios porque Dios no cambia. Espera en Dios. Debemos recordar que Dios no cambia. Esto es lo que el salmista está haciendo. Esto realmente nos lleva a la cordura. Dios es inmutable. El mismo Dios que nos rescató del pecado, el mismo Dios que entregó a su Hijo por nosotros, es el mismo Dios que tenemos hoy y Él no cambia. Así que Él va a hacerlo de nuevo. Él va a rescatarnos de este trance en el que estamos. En tercer lugar, recordémonos a nosotros mismos, ¿verdad? El carácter de Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Quién es Dios para el salmista? Es su Salvador. Él es su Dios. Como les dije, hermanos, Dios no cambia y sigue siendo igual en carácter, igual en propósito. Él vino a redimir a su pueblo. Podemos esperar pues de Él que la obra que comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así como nos dio la victoria en el pasado, también lo volverá a hacer en el presente. Así que realmente, en lugar de mirar como el salmista hacía al pasado sombríamente, como algo que él había perdido, hermanos, consideremos el pasado más bien como un anticipo de las cosas buenas que Dios va a hacer en el futuro. Repito esto, hermanos, en lugar de mirar al pasado, ¿verdad? Remembrando esas cosas como si ya lo hubiéramos perdido. O sea, ya no podemos volvernos a reunir, ¿verdad? No, más bien consideremos eso como un anticipo de las muchas cosas buenas que están por venir. Quizás venga un avivamiento más glorioso para la iglesia y nuestros tiempos juntos sean más deleitosos. O quizás nos encontremos en gloria, hermanos. O sea, lo que va a venir es mucho mejor. Y podemos realmente encontrar ejemplos en la Biblia de cómo Dios vindicó su gloria, vindicó su nombre con personas como José. José pudo ver atrás, ¿verdad?, sus días buenos cuando estaba en la casa del padre, deleitándose de los mimos de su mamá, del consentimiento de su papá, del amor de su familia. Pero de luego entonces el odio de sus hermanos, ¿verdad?, lo hizo resentir esos buenos tiempos. Pero ¿él qué hizo? Él anticipó esto como cosas buenas que están por venir. Él no le halló despropósito a Dios y miró hacia adelante. Y noten cómo Dios reunió a su familia en una tierra hermosa para salvarles del hambre que vino sobre todo el mundo, cómo los preservó de los cananitas, cómo los guardó en la tierra de Goshen.
Y José está realmente ahora deleitándose en el Dios de su salvación. Lo que los hermanos pensaron que era mal para él, realmente Dios trazó sobre esas líneas torcidas del pecado de los hermanos. Dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Dios escribió derecho en esos renglones torcidos. Dios hizo algo bueno en la vida de José. Lo mismo pasó con Moisés cuando él huyó hacia el desierto, cuando él pensó que estaba haciendo algo bueno mientras estaba defendiendo al pueblo de Israel de los egipcios, y lo desafiaron y le hicieron huir de la tierra. Y entonces él estaba confundido, sin embargo Dios lo vindica y lo hace salvador de Israel. Lo mismo ocurre con Josué cuando avergonzado llega a... pues avergonzado no, o sea, con mucho valor llega con los 2 espías contando lo que Dios había hecho y cómo Dios les ha dado una tierra increíble, gloriosa, con buenos frutos. Y se decepciona cuando ve que la gente le hace caso a 10 espías incrédulos. Y este hombre está frustrado. Sin embargo, Dios le permite a él ser el líder de la conquista. Lo mismo sucede con David, un pastor de ovejas, menospreciado por sus hermanos, ¿verdad? Mientras recordaba cómo era el dulce cantor del Señor, mientras cuidaba las ovejas de su padre, y ahora está exiliado a causa de que un rey, el rey de Israel, su rey le está persiguiendo para matarlo, cuando él sabe que ya ha sido ungido por Dios y está lejos del trono de Israel, perseguido por el mismo rey de Israel. O sea, ¿qué le espera a David? Sin embargo, Dios hace de David el rey, un rey conforme a su corazón. Así que, hermanos, todos estos hombres de la Biblia nos recuerdan que Dios no tiene despropósito al hacernos pasar por valle de sombra de muerte. Los tiempos de aflicción no son nada en comparación con los tiempos de gloria que nos esperan. Así que considere pues los tiempos pasados de pequeñas bendiciones como anticipo de las cosas gloriosas que están por venir. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿ayuda realmente esta medicina que nos da el salmista? ¿Realmente esta es la cura para la depresión? Bueno, realmente sí. De hecho, el salmista mismo en el Salmo experimenta esta libertad en sus propias emociones. Y usted puede observar esto, cómo él va progresando en la medida en que está hablando en el Salmo. Él comienza con un estado de ánimo muy deprimido y en la primera estrofa él recuerda los días en el templo, está oprimido por el recuerdo, está también oprimido por las burlas de sus enemigos y dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Dios, oh alma mía? ¿Verdad? Y en la estrofa vuelve a recordar otra vez que, bueno, como que ¿dónde está el Señor? Y en el versículo 8 va creciendo, ¿no? Él vuelve, aunque se recuerda que ¿dónde está Dios? Él recuerda que Dios realmente es un Dios de bondad y de misericordia, que Dios está con él. Así que en el versículo 1 Dios está ausente. Después en el versículo 9 él dice que Dios es su roca. O sea, él se siente escondido en Dios, siente que Dios le está defendiendo de sus enemigos. Y luego llegas al Salmo 43:2 y noten la progresión. Dios ahora no solamente es su roca, Dios lo fortalece, lo llena de confianza. Y lo llena de confianza para entender que un día él va a poder regresar de nuevo al lugar de Dios. Y me encanta la progresión porque dice, envía tu luz y tu verdad. Él está en un lugar muy oscuro, pero dice, envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán. Y entonces mira cómo comienza. Me conducirá a tu santo monte, a tus moradas, al templo. Entraré al altar de Dios, al lugar más hermoso del templo, donde está Dios, la presencia misma de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Noten esta progresión, ¿no? Él no solamente sabe que va a regresar a la Jerusalén de Dios, él sabe que va a volver a ese monte a adorar, a ese templo a adorar, pero no solamente al templo, como si adorara de lejos, no, él mismo va a ser como uno de esos sacerdotes que va a acercarse al mismo trono de Dios, al mismo lugar donde Dios mora, al mismo Dios. Dios va a ser su Dios. Hermanos, ¿este no es nuestra esperanza? Esta es nuestra esperanza. Hermanos, no solamente nos vamos a acercar un día de nuevo a la iglesia y todo esto que está sucediendo va a desaparecer. Un día nos vamos a poder congregar en las puertas de Sión, pero no solamente vamos a podernos congregar en la iglesia, pero a causa de que Cristo murió por nuestros pecados y rompió el velo, tenemos la esperanza de que un día estaremos donde Cristo está en gloria.
Un día, hermanos, entraremos no solamente a la iglesia de nuevo para adorar con el pueblo de Dios, pero estaremos en gloria en la presencia misma de Dios y le veremos a Él cara a cara tal como Él es. Así que, ¿existe una cura para la depresión? Por supuesto que sí, hermanos. Esta cura no está en nosotros, hermanos, está en Dios. La cura es buscar su rostro. Todo el que esté abatido puede buscar el rostro de Dios esta noche. Y esto es lo que hace el salmista. ¿Esa es su esperanza? Vamos a orar entonces esta noche al Señor para que Él nos dé y abra nuestros ojos y podamos ver cómo el Señor envía su luz y su verdad a nuestras vidas. Para que esa luz y esa verdad nos guíen a esta esperanza que tenemos en Cristo. De que no solamente las cosas que vendrán serán mejores, sino que un día estaremos en la presencia, en la morada de Dios para siempre, porque Cristo está allí. Y nosotros somos su cuerpo, su novia, su iglesia. Y si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Hermanos, Dios ha jurado y su juramento es un ancla para nuestra alma. Así que puedes confiar en Él, porque aún has de alabarle. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu compasión y tu misericordia, por inspirar a este hombre, Señor, para hablar a nuestro corazón y a nuestra alma abatida en medio de estos tiempos difíciles. Tal vez muchos de mis hermanos estén pasando por este mismo trance, Señor. Señor, ruego que les permitas probar esta medicina, que pongan su confianza en Dios, que puedan hablarle a su propia alma, que puedan, Señor, ver cómo los momentos pasados de cómo pudieron estar contigo en paz, de cómo pudieron estar delante de ti, realmente sean anticipos de las cosas gloriosas que tú traerás para ellos en el futuro. Que ellos puedan poner toda su confianza en ti y que puedan con el salmista salir de esa depresión viéndote a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, yo ruego en tu misericordia que, Señor, seas tú un Salvador para nosotros aún hoy, en medio de estos tiempos difíciles, en un mundo sodomizado, en un mundo que te aborrece, Señor, y en medio de un mundo, Señor, lleno de incertidumbre en este momento. Que nosotros podamos poner nuestra confianza en un terreno seguro, en el terreno de tus promesas, en un terreno seguro, en el terreno de tu carácter, Señor, que podamos cimentar nuestras vidas y anclarlas al hecho de que tú has jurado y que tu pacto es eterno. Señor, te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén.